Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de la primera semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Estoy dando algunos segundos, un par de minutos, para ver si alguien nos acompaña de manera síncrona. Hace unos minutos teníamos algún compañero, alguna compañera, pero no tenía su nombre. Y quizá lo sacó el internet o algo pasó porque ya no está en este momento. A propósito, aprovecho para comentar, sé que igual ven las grabaciones de manera asincrónica. Tratemos de siempre que ingresemos a las sesiones, hacerlo con nuestro nombre. Es importante para tomar en cuenta tus participaciones. Además, es importante porque así sabemos muy bien quiénes están presentes, porque obviamente ha habido ocasiones en que tenemos personas que no vienen a hacer un uso correcto de estos espacios, ¿no? A veces rayan la pantalla, hacen comentarios, en fin, ya saben, eso a veces sucede, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ingresan con sus nombres, pues tenemos un mayor control. Muy bien, entonces, pues bienvenidos a los que nos acompañan de manera asincrónica, los que ven las grabaciones de estas sesiones, de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Eh, Como recordarán, o bueno, si vieron la grabación de la sesión anterior, primeramente hice una pequeña introducción donde hablé un poco acerca de el módulo, de este módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, acerca de lo que es la literatura y su importancia en nuestra vida cotidiana. Decía que pues es muy importante sensibilizarnos al arte que es la literatura. Pero también pues compartí un poco pues de mi persona, de profesionalmente y de manera personal. Es importante que pues que haya esa cercanía con los asesores virtuales, con todos los que integramos este proyecto educativo que es Prepa en Línea CEP, pues que sientas esa confianza, que sepas quién está del otro lado, profesionalmente,
¿sí? ¿Cuál es el conocimiento, nuestra preparación? Y de manera personal, porque luego coincide que tenemos gustos afines y esto pues nos genera mayor confianza y pues es más fácil que tú puedas pues externar cualquier comentario, cualquier duda, inquietudes. Se trata de eso, se trata de generar que estos espacios sean espacios pues de confianza, sí, que sean espacios de confianza, enriquecedores. Por eso, pues es muy importante tu participación activa en la sesión, como he mencionado anteriormente. Sé que en estos módulos de recursamiento, pues es como que esa constante en que no hay participación activa de manera síncrona por parte de los estudiantes. Pues sabemos que es también por la naturaleza de estos módulos, ¿no? Estos módulos de recursamiento, generalmente tenemos compañeros estudiantes, pues que sus múltiples ocupaciones, pues a veces no les permiten estar en estos espacios de manera sincrónica, aunque en lo personal me doy cuenta que sí ven las grabaciones porque, bueno, subo las sesiones al canal de YouTube y ahí se ven las reproducciones. Entonces, bueno, pues vamos a continuar con lo que nos quedamos en la sesión anterior, ¿sí? Vuelvo a repetir, me gustaría muchísimo que estuvieran de manera síncrona para que pudieran externar alguna inquietud, alguna duda respecto a sus actividades, pues cualquier cuestión, pero no es el caso. Entonces, tenemos la presentación, la voy a agotar, la voy a explicar. De cualquier manera, si tú ves las grabaciones de las sesiones, seguramente doy respuesta a tus inquietudes, doy respuesta a tus dudas, porque estas sesiones justo tomo los principales temas de la semana y abordo o explico con base en las actividades de la misma, ¿no? Entonces, seguramente quedan ahí las dudas con sus respuestas, pero también recordar que pues puedes externar si al momento de que viste la sesión te generó alguna duda, bueno, pues puedes compartir por medio del mensajero en plataforma. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a dar inicio a esta sesión y continuar donde nos quedamos en la sesión anterior. ¿Sí? En la sesión anterior hicimos una introducción, ¿verdad? Hicimos una introducción amplia. Aquí estás. Hicimos una introducción amplia acerca de todos estos puntos. La sesión anterior vimos qué es la literatura, cuáles son sus marcas de literariedad y también a profundidad y vimos por medio de un esquema de una infografía, ¿verdad? Se me estaba escapando el término, de una infografía que ya le subí también a Foro de Novedades, profundicé acerca de los géneros y de los subgéneros literarios, estas formas que adquieren los textos literarios precisamente, ¿verdad? Estas tres formas. ¿Cuáles son estas tres formas de manera general? Género narrativo, género poético y género dramático. Veíamos que cada género tiene subgéneros, ¿sí? Decía que para que se entendiese de una manera más sencilla, son como sus hijos, ¿verdad? Los subgéneros nacen del género. Entonces profundizamos esto ya en la sesión anterior. Vamos a continuar hoy revisando lo que es el proceso de lectura, el contexto de producción, lo que es fondo y forma, elementos de análisis de una obra literaria, el lenguaje denotativo y connotativo, las figuras retóricas, que aquí voy a compartirte un esquema. En el módulo se nos proponen solamente estas 4 figuras.
metáfora, comparación, hipérbole y oxímoron, pero en el esquema que te comparto están todas las figuras literarias. Como ya les decía en la sesión anterior, estos espacios abiertos para el aprendizaje no solamente son para dar respuesta a dudas, inquietudes, sino profundizar en los temas. Entonces, este esquema te va a servir para ello. Además, sabemos que tenemos que escribir un cuento utilizando los elementos de la narrativa, pero utilizando también el lenguaje connotativo. Bueno, te puedes apoyar de ese esquema precisamente para escribir esta historia por medio de figuras literarias, por medio de este lenguaje artístico. ¿Sale? Y al finalizar, dudas y comentarios. ¿Sale? Muy bien. Vamos a continuar. Aquí está. Este es uno de los temas, todos los temas son importantes, pero este me parece medular. ¿Por qué? Porque siempre vas a estar leyendo. Una de las actividades, una de las herramientas más enriquecedoras que tenemos como seres humanos es la lectura principalmente. También la escritura, pero enriquecedores, la lectura. ¿Por qué? Porque a través de ella nos informamos. A través de la lectura adquirimos sabiduría, viajamos a otras épocas, conocemos el arte de otras épocas, de otros tiempos, la manera de pensar, cómo vivieron, en fin, el aprendizaje, la sabiduría que adquirió un autor a lo largo de toda una vida y la plasmó en una obra. Entonces, podría llevarme toda la sesión hablando de la importancia de la lectura, de las ventajas, de las bondades que nos trae la lectura, además de que disfrutamos, ¿verdad? ¿A poco no han leído ustedes alguna obra que les cambie la manera de pensar, que les cambie la vida, literalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque adquirimos un conocimiento, nos llenamos de pasión por la vida, la valoramos más, nos damos cuenta que nos estábamos ahogando quizá en un vaso de agua, que la vida sigue, en fin, todo esto a través de la lectura de una obra literaria. Entonces, como les decía, podría llevarme la sesión hablando de las ventajas que tiene la lectura, de por qué leer. Bueno, pues este acto tan enriquecedor, este acto tan enriquecedor que vivimos los seres humanos, pues lleva un proceso para su correcta ejecución, ¿verdad? Son estas tres etapas del proceso de lectura, ¿sí? La prelectura, la lectura y la postlectura. Fíjate como todo en la vida, ¿no? Simplemente esta sesión empecé contextualizando, no me vine luego a explicar el tema, ¿verdad? No, primero interactué un poco, introduje, ¿sí? Entonces, ve aquí el proceso de lectura también antes de leer, prelectura. Hay que hacer algo antes de leer. Hay que hacer algo durante la lectura y hay que hacer algo al finalizar la lectura. Es un proceso, como todo en la vida tiene un proceso, ¿a poco no? Todo en la vida lleva un proceso. El que ustedes estén aquí, pues primero pasaron por la primaria, luego la secundaria, ahora la preparatoria. Igual en nuestra edad, primero fuimos niños, adolescentes, jóvenes, en fin, todo en la vida lleva un proceso. El caso de la lectura no es la excepción. Entonces, ¿qué puntos podemos considerar en la prelectura antes de leer? Fíjense bien, antes de abordar estos puntos de manera concreta, que son más
digamos, teóricos, quiero compartir algo que tiene que ver, obviamente, con la lectura. Primeramente, es importante que lleves una agenda. ¿Qué días de la semana me conviene más leer? ¿A qué horas? ¿Sí? Porque no es a cualquier hora. A veces nos queremos poner a leer 10, 11 de la noche ya muy cansados. La lectura seguramente va a ser, pues no va a ser algo placentero. Vamos a luchar, no va a ser algo agradable porque ya estamos muy agotados. Fíjense, aspectos tan indispensables como eso, ¿no? Entonces, ¿a qué hora me conviene más leer? ¿A qué hora no tengo tantos distractores en casa? Mis hijos también están estudiando o quizá están en la siesta o yo tengo un rato en mi trabajo. No lo sé. Cada quien sus necesidades. Esta es una de las grandes ventajas que tiene este modelo educativo, que cada quien se organiza sus tiempos como mejor considere. Entonces, ¿a qué hora te conviene más leer? ¿Sí? ¿Y en qué día? Estructuras eso, ya lo planeaste, bien. ¿En dónde? ¿En qué lugar? Ah, bueno, pues tengo un jardín maravilloso. Qué bueno. Leer estando cerca de la naturaleza es maravilloso. No se puede, no tienes un espacio, perfecto. En tu sofá, en tu escritorio, en la mesa, cada quien, hay quienes tienen hasta un estudio, excelente. Entonces, el chiste es que ubiques un espacio, ese espacio va a ser para leer. Ese espacio obviamente es cómodo, es agradable, huele rico, está recogido el lugar. Incluso me voy a preparar o me preparé una tacita de té, en este caso les comparto, yo me estoy tomando mi tacita de té de manzanilla. ¿Sí? Disfrutar. Si te fijas todo esto que te estoy compartiendo, incluso, no sé, fíjense por qué hay algo que no logro configurar, se me desconfiguró, pero siempre se escuchaba el audio, yo siempre tengo música de fondo, se van a dar cuenta, no sé si la estén escuchando en este momento, incluso desde que inicié la sesión tengo música de fondo, ayuda muchísimo la concentración, la música, obviamente hay música especial, música clásica. La música clásica siempre va a favorecer a la concentración, al estudio. Hay música para leer y concentrarse, música para leer, música para dormir, música para lo que tú quieras, musicoterapia. Entonces, también nos apoyamos de música al momento de leer. Fíjense qué agradable, ¿no? Entonces, tengo música ambiental, huele rico donde voy a leer mi espacio, puse hasta un incienso, o un difusor, me estoy tomando una taza de té, un vaso de agua, un cafecito, lo que cada quien guste. Ahorita con estos días lluviosos, siempre disfrutamos de algo calientito, ¿verdad? Entonces, vean qué tal, ¿no? Te estoy vendiendo la idea de la lectura como toda una experiencia, algo placentero. Y esto incluso lo pueden compartir con sus hijos. A veces no les gusta la lectura, pero ¿cómo la hacemos, verdad? Tienen ahí el celular a la mano, con distractores, el televisor prendido, tienen hambre, tienen sueño, están cansados, pues así no nos podemos concentrar. Por eso luego pasa que leen o leemos y ¿qué entendiste? No sabemos o no saben, ¿verdad? No recuerdan, no saben ni qué leyeron, pero ahí estuvieron una hora. Entonces, ¿por qué? Pues porque no estás concentrado, no estás disfrutando de ese momento. Entonces, ojo, fíjense todo lo que tenemos que tomar en cuenta en este proceso para leer. Y esta herramienta la vas a ocupar a lo largo de tu vida, a lo largo de estos módulos de Prepa en línea SEP, de todos los módulos, siempre tu principal herramienta va a ser la lectura. Eh, y a lo largo de tu vida, ojalá que después en la universidad y después en la maestría y etcétera, etcétera, pero siempre vamos a estar leyendo. Entonces, este proceso lo podemos aplicar siempre, por eso digo que es un tema muy importante. Después, igual en la prelectura, pero ya de una manera más concreta en cuanto a la acción meramente de la lectura, ¿sí?
¿Qué voy a leer primero? Pues primeramente voy a revisar la contraportada del libro, el prólogo, quién es el autor, ¿sí? ¿Conozco algo al respecto? Eh, Siempre que tú conozcas el contexto del autor, el contexto de la obra, pues vas a tener ya una idea misma que te va a servir como conocimiento previo para ya tener de dónde partir. Resulta que te das cuenta que cuando antes de leer la obra, te das cuenta que el autor pertenece al movimiento del romanticismo o del barroco o algún movimiento. O que la obra, el autor la creó dentro de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, cuando el autor creó la obra, estaba en la Segunda Guerra Mundial. En fin, cuando tú tienes todos estos datos previos antes de la lectura, pues ya tu lectura ya estás incluso ubicado, ¿no? Ya te ubicaste, ya estás en tiempos, ya brincaste, es lo que les digo, es parte de la magia de la lectura. Ya te ubicaste en un contexto de guerra, ya te ubicaste por allá en Berlín o no sé, ¿no? En el espacio que tú quieras de la lectura, ¿sí? Eh, ¿Y qué pasa con esto? Pues realmente podemos viajar a través de la lectura, se nos hace más fácil la lectura, es algo maravilloso, ¿no? Este poder que tiene la mente de viajar a otros espacios a través del arte, a través de la lectura. Bueno, fíjense, ¿no? Todo esto es parte de la etapa previa. En la lectura, ¿qué pasa con la lectura? A grandes rasgos, hay que leer viviendo una experiencia. ¿Cómo es eso? Cuando tú vives una experiencia, ¿se te olvida? Las experiencias se olvidan, no, ¿verdad? Positivas o negativas, las experiencias no se olvidan. ¿Cómo tengo que leer? Viviendo una experiencia. ¿Cómo es eso? Bueno, poner mis cinco sentidos. Le doy alimento al gusto, me estoy tomando un té, o una paleta, un chocolate, lo que cada quien guste. Para el olfato, huele rico, ¿sí? Donde estoy en mi espacio e incluso al momento en el que estoy leyendo me estoy imaginando en los olores, si fue una guerra, si era el campo, el espacio, en fin. Entonces, darle alimento al oído, ¿sí? Estoy escuchando música clásica, estoy escuchando música ambiental, en fin, darle alimento a los cinco sentidos y de esa manera, pues realmente te vas a poder imaginar, vas a vivir una experiencia y por lo tanto, al finalizar la lectura, no va a pasar esto de esta expresión que a veces es muy común en los estudiantes, es que no se me pegó o no comprendí lo que leo, ¿no? Entonces, aquí está la siguiente etapa, que es la lectura. Y después, al finalizar la lectura, ¿qué pasa en la postlectura? Se trata de que siempre que, eh, siempre que leas, hay que escribir algo, ¿sí? Siempre que leíste, que terminaste de escribir, de leer, perdón, escribe algo. Un resumen, una síntesis, un listado de ideas, hasta un dibujo, cualquier tipo de esquema, mapa mental, mapa conceptual, en fin. Fíjense, ¿no? Todo lo que lleva la lectura. Obviamente con el paso del tiempo lo hacemos ya de manera natural, de manera inherente, pero este es el correcto proceso de lectura. Entonces, si nosotros aplicamos esto, seguramente vamos a disfrutar más de la lectura. Sí, vamos a disfrutar más de la lectura, vamos a identificar la intención, el propósito que tiene el autor con la lectura, con ese texto que escribió, en fin, ¿sí? Muy bien. Quisiera, pues, que hubiera alguien de manera síncrona, pues, para que externaran alguna duda, alguna inquietud, pero bueno, no es así.
Muy bien. Elementos de análisis en una obra literaria. De hecho, en esta semana estás analizando varias obras literarias. Una obra que es poética, ¿verdad? Lo identificaste claramente porque son puros versos. Otra obra que es dramática. ¿Por qué? Porque es un guión teatral, son diálogos. Y otra obra que es narrativa. Se cuenta una historia a través de personajes, ¿sí? Entonces, en estas obras, para analizar una obra literaria a fondo, a profundidad, tenemos que identificar estos elementos, ¿sí? A ver, permítanme. Ok, aquí están. Son estos elementos de análisis en una obra literaria. El argumento, ¿sí? ¿Qué es el argumento? Cuando nos preguntan identificar el argumento es de qué trata la obra, qué sucede en la obra. Ah, pues es una historia donde un padre consiente mucho a sus hijos, de tal manera que uno de sus hijos lo mete en deudas, ¿sí? Tanto que ya no sabe cómo pagar, ya se darán cuenta cuál es esta obra de la que hablo. Filipides y Aristófanes lo recordarán más adelante. Entonces, es eso, un resumen, una síntesis de lo que trata la obra, ¿sí? Bien, el tema es mucho más breve, ¿sí? El tema es mucho más breve, se refiere a la idea principal. Podemos conocer el tema con la pregunta, ¿cuál es la idea central? La acción. Hay muchísimas acciones, obviamente, a lo largo de una historia, principalmente cuando hacemos el análisis de una obra literaria y que hablamos de las acciones, son tres. ¿Qué sucede al inicio? ¿Qué sucede en el desarrollo? ¿Y qué sucede en el desenlace? Esos tres momentos, que es la estructura de una obra literaria, eh, así identificamos la acción, ¿sí? Porque obviamente, vuelvo a repetir, hay muchas acciones a lo largo de una historia, pero cuando se nos pregunta, identificamos esos tres momentos, qué sucede al inicio, qué sucede en el desarrollo y qué sucede en el desenlace, y de esta manera identificamos la acción. El tiempo, hay tiempo interno y hay tiempo externo. En cuanto al tiempo, en este sentido interno, en el externo es la época en la que se creó la obra. De manera interna es la duración en la que se presentan los hechos, que puede ser objetivo o cronológico, cuando literalmente ahí ubicamos las horas, los días, son explícitos. Subjetivo o psicológico, cuando es el tiempo que transcurre solamente en la mente de un personaje. Este tiempo, por lo regular, está más relacionado con las obras del género lírico, ¿sí? No necesariamente, pero a veces este es como más común. El espacio, el lugar donde se desarrolla la historia, en el bosque, en un castillo, en una ciudad contemporánea, o una ciudad futurista, en el caso de algún texto fantástico, quizá, ¿no? En fin, el espacio, el lugar o los lugares donde se lleva a cabo la historia, y que podemos conocerlo con la pregunta, ¿dónde se desarrolla la obra? Los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Son estos seres igual que nosotros, con características físicas, con características morales, con características emocionales, psicológicas, en fin, y que los clasificamos de acuerdo a su participación dentro de la historia.
hay un personaje que participa constantemente en la historia, pues un personaje principal, ¿sí? Un personaje secundario, aquel que participa, pero no tan recurrente como el otro, y un ambiental que solo tiene una participación como en el desarrollo para que la historia continúe, ¿sí? Algún personaje de alguna tienda, de algún lugar donde ibas pasando y de repente te encuentras algún amigo o alguien ocasional, ¿sí? Entonces, todo tipo de personajes. Bien, está por cortarse esta sesión. Vamos a regresar nuevamente para hacer para agotar la sesión. Ya nos quedan 3 minutos para que se corte esta. Entonces, regresamos ahorita en un par de minutos. Continúo con esta sesión, con la segunda parte de esta sesión de viernes, en nuestra primera semana del módulo 4, textos y visiones del mundo. Entonces, regresamos en unos momentos. Gracias.